Capítulo 1. El latido prohibido. Dicen que en los conventos el silencio es la música de Dios. Pero aquella noche, el silencio se rompió con algo más profundo, un latido. No era el repiqueteo del corazón humano, sino un pulso oscuro que provenía de un libro escondido en la biblioteca clausurada. Yo estaba allí, con una vela temblando en mi mano. Cuando lo encontré, era un evangelio distinto, cubierto de cuero ennegrecido por siglos de olvido. Las páginas parecían piel viva, y cuando las rocé con mis dedos temblorosos, sentí un calor que no pertenecía a este mundo. Entonces, sucedió, el pulso me atravesó las manos, descendió por mi vientre y se instaló entre mis piernas. Me arrodillé, creyendo que era una tentación del demonio, pero el cuerpo no obedece siempre al alma. El latido se confundía con el mío, como si un corazón extraño se hubiera injertado en mi carne. Mis labios murmuraron un Padre Nuestro, pero cada palabra se quebraba con un gemido involuntario. Cerré los ojos y lo vi. Entre las sombras del claustro, una figura translúcida se inclinaba sobre mí, un ángel, hermoso y terrible, con alas marchitas y ojos de fuego. Sus labios no pronunciaban salmos, sino susurros cargados de deseo, y cada vez que los decía, el evangelio bajo mis manos latía más fuerte, como si respondiera a sus palabras. Sentí miedo, sentí vergüenza, pero también sentí un ardor que ningún sermón me había enseñado a nombrar. Era como si la fe misma se transformara en carne, y la carne en una plegaria imposible de callar. Intenté soltar el libro, no pude. Era como si me sujetara a mí, como si no me dejara escapar. El cuero vibraba, caliente, húmedo, latiendo al mismo ritmo que mis entrañas. Y en ese instante comprendí que no estaba leyendo el evangelio, era él quien me leía a mí. La vela se apagó. El convento entero pareció inhalar en un suspiro. En la oscuridad, escuché mi propio cuerpo temblar con ese pulso profano. Y supe, con certeza escalofriante, que había abierto algo que jamás debió salir de su tumba. El evangelio estaba vivo, y había elegido latir dentro de mí. Capítulo 2. La página que ardía en silencio. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el latido del evangelio repitiéndose en mi interior como un eco imposible de apagar. Al amanecer, con las campanas del convento llamando a oración, mi cuerpo aún temblaba con un fuego secreto que ni el agua bendita pudo extinguir. Lo escondí bajo mi hábito, como si fuese un pecado recién nacido que debía proteger de todas las miradas. Sin embargo, cuando lo abrí en la penumbra de mi celda, descubrí algo que me heló la sangre. Las letras en la página ya no eran tinta. Se habían transformado en venas rojas que se movían. Palpitaron como si llevaran sangre propia. Toqué una de las frases con la punta de mis dedos, y el calor me atravesó entera. El papel ardía, pero no se consumía. Era como posar la mano sobre piel viva, y entonces lo comprendí. Cada palabra era un latido, cada oración una pulsación que se confundía con la mía. Me llevé el libro al pecho, como si pudiera calmarlo, pero lo único que conseguí fue sentir un escalofrío descendiendo hasta mis entrañas. Intenté rezar, pero la plegaria se convirtió en un suspiro húmedo, en un gemido que escapó sin permiso de mis labios. ¿Qué eres?, pregunté en voz baja. El silencio respondió con un temblor que sacudió las páginas, y entre esas páginas, algo comenzó a dibujarse, un rostro borroso, de ojos cerrados, como si un ser dormido aguardara ser despertado por mis caricias. No sé cuánto tiempo permanecí allí, tocando aquellas letras que se incendiaban en silencio. Solo recuerdo que el aire de la celda se volvió espeso, que mi piel brillaba con sudor y que mi cuerpo entero latía al compás de aquel evangelio prohibido. De repente, escuché pasos en el pasillo. Apagué la vela con prisa y cerré el libro, pero el calor permaneció, escondido entre mis piernas como un secreto ardiente que nadie debía descubrir, porque supe, con una certeza peligrosa, que lo que había comenzado no podía detenerse, y que cada vez que abriera ese evangelio, no serían mis ojos los que lo leyeran, sino mi cuerpo entero. Capítulo 3.
La confesión que hizo temblar al confesor. Al tercer día no pude más. El peso de aquel secreto me devoraba por dentro como un fuego que no da tregua. Decidí ir al confesionario, esperando que la voz del padre Julián, severa y dulce a la vez, me devolviera la calma. Me arrodillé, con las manos sudorosas aferrando el velo, y apenas abrí la boca supe que mis palabras no serían como las de las demás confesiones. Padre, he sentido algo que no proviene de este mundo. Mi voz temblaba, rota entre vergüenza y deseo. El sacerdote guardó silencio. Podía escuchar cómo su respiración se detenía al otro lado de la celosía. Yo continué, incapaz de detenerme. Encontré un libro en la biblioteca clausurada, un evangelio. Cuando lo toco, late aquí, dije, llevándome la mano al vientre. Aunque él no podía verme, y me atraviesa hasta lo más íntimo. Un golpe seco resonó dentro del confesionario. El padre Julián se había incorporado. Sorprendido, su voz surgió grave, pero cargada de un temblor inusual. Un evangelio, que late. Hija, ¿entiendes lo que dices? Eso es blasfemia, o posesión. Quise jurarle que no mentía, que aquel calor me perseguía incluso en sueños. Pero lo que ocurrió entonces lo dejó claro. El libro, escondido bajo mi hábito, comenzó a palpitar con violencia, tan fuerte que el banco de madera crujió. El sacerdote lo escuchó. Lo sé, porque soltó un jadeo ahogado, como si hubiera sentido el mismo latido en su propia piel. Por el amor de Dios, susurró, y alargó la mano por la rejilla, intentando tocarme. Entrégame ese libro ahora. Yo retrocedí, abrazándolo contra mi pecho. El calor era insoportable, casi carnal, y al negarme, vi en sus ojos un destello que no era solo fe, era deseo. Durante un instante eterno, el confesionario se llenó de dos respiraciones agitadas, mezclando la pureza del rezo con la humedad del pecado. Entonces el padre Julián apartó la mano con brusquedad y murmuró, no vuelvas a abrirlo. Ese evangelio no es de Dios, pero tampoco es del demonio. Es algo peor. Salí temblando, con el corazón desbocado y la certeza de que lo prohibido había contagiado también. Capítulo 4. El evangelio y la sangre. La madrugada siguiente, incapaz de obedecer la advertencia del padre Julián, volví a abrir el libro en mi celda. No podía resistirlo, su latido me llamaba, como si mi cuerpo entero fuese ya una extensión de sus páginas. La vela apenas iluminaba las letras, que vibraban como venas encendidas. Pasé los dedos por una frase en latín, y entonces ocurrió, la página se abrió en una herida viva. Una grieta roja se extendió de arriba abajo y comenzó a sangrar lentamente, como si el evangelio respirara a través de la carne abierta. Un hilo espeso de sangre descendió hasta mis manos. Olía a hierro y a incienso, un perfume que embriagaba y perturbaba a la vez. El libro sangraba, y cada gota caía en el suelo formando símbolos que yo no conocía, pero que mi piel sí recordaba. El latido se volvió más fuerte. No era solo un pulso, era un corazón agonizante, bombeando su esencia hacia mí, como si respondiera. Sentí un calor húmedo entre mis muslos, un eco impuro que me hacía estremecer. Quise cerrar el libro, pero algo me lo impedía. Las letras parecían aferrarse a mis dedos. De pronto, una voz brotó de las páginas, suave como un susurro, pero cargada de fuego. Carne de mi palabra, sangre de mi verdad. Me arrodillé, con lágrimas en los ojos. No sabía si lloraba de miedo, de culpa o de placer. La sangre seguía manando, manchando mis rodillas, pintando en mi hábito cruces torcidas que ardían como brasas. Fue entonces cuando escuché un golpe en la puerta. El padre Julián, atraído quizá por el olor metálico, estaba allí. La madera vibraba con sus puños, y su voz desesperada atravesaba el umbral. «Hija, ábreme ahora». Pero yo no podía moverme. El evangelio palpitaba entre mis manos, y una certeza brutal me desgarró. Aquella sangre no era del demonio ni de los hombres, era la sangre de un ángel caído, escrita en forma de evangelio.
El suelo entero parecía respirar conmigo, y mientras el padre gritaba mi nombre, yo supe que el libro ya me había reclamado para sí. Capítulo 5. El rezo en medio de gemidos. El amanecer llegó, pero yo aún estaba de rodillas frente al libro. La sangre se había secado en el suelo, dibujando formas que se parecían a cruces torcidas y lenguas de fuego. Mis labios estaban resecos, y sin embargo no dejaban de murmurar oraciones que se deshacían en jadeos. Intenté rezar el Ave María, pero cada palabra se quebraba en un gemido involuntario. Dios te salve, María, y un suspiro escapaba, húmedo, ardiente, como si mi garganta se hubiera convertido en un altar profanado. El Evangelio, abierto frente a mí, palpitaba más fuerte que nunca. No solo lo sentía en mis manos, vibraba en el aire, en mis huesos, en el silencio sofocado de la celda, y con cada latido, mi cuerpo respondía como si fuese un instrumento afinado para ese ritmo prohibido. Me cubrí el rostro con las manos, avergonzada. Quería pedir perdón, pero lo único que brotaba de mi boca era un rezo desgarrado, mezcla de plegaria y placer. Era imposible ocultarlo, estaba rezando con el cuerpo, no con el alma. De pronto, escuché pasos en el pasillo, hermanas que se dirigían a la capilla para la oración de la mañana. El terror me atravesó. Si entraban, me encontrarían así, temblando, manchada de sangre seca, con el Evangelio latiendo entre mis piernas como un amante invisible. Me forcé a cerrar el libro, pero no cedía. Sus páginas ardían contra mi piel como brasas vivas, y en medio de ese esfuerzo, una visión me asaltó, el ángel marchito de mis sueños, de pie frente al altar mayor, con las alas rotas y los labios abiertos en un canto silencioso. Cada vez que yo gemía, él parecía cantar más fuerte. No sabía si estaba delirando o si era una revelación, pero lo comprendí con un escalofrío. Mis gemidos eran oraciones que alimentaban a ese ser, despertándolo poco a poco. El sonido de las llaves en la puerta me devolvió a la realidad. El padre Julián había regresado. Su voz era un susurro apremiante. Hija, no luches contra el libro. Reza con él, pero no lo hagas sola. Supe entonces que ya no había marcha atrás. El Evangelio había contaminado no solo mi fe, sino también la del sacerdote, y lo que vendría después sería aún más peligroso. Capítulo 6. La visión del ángel corrompido. Esa noche, el convento entero dormía bajo un silencio espeso. Yo permanecía en vela, con el Evangelio oculto bajo las sábanas como si fuera un amante prohibido. Cada vez que cerraba los ojos, el latido se confundía con el mío, acelerando hasta volverme insomne. De pronto, las paredes de mi celda comenzaron a temblar con un resplandor tenue. No era la luz de la luna ni la de las velas. Era un resplandor rojizo, pulsante, que emanaba del libro. Cuando lo abrí, las letras se deshicieron como ceniza y en su lugar apareció una imagen que me robó el aliento, un ángel, desnudo, con alas rasgadas y la piel marcada por cicatrices que ardían como brasas. Su rostro era bello y terrible al mismo tiempo. Sus ojos, de un brillo oscuro, se clavaron en los míos, y lo escuché dentro de mi mente, sin que abriera los labios. Me has despertado con tus oraciones, con tus gemidos. Sentí que mis rodillas se aflojaban, pero el Evangelio me sostuvo, como si me atara invisible a su presencia. El ángel dio un paso hacia mí, atravesando la página como si fuera un velo de agua. Su aliento ardía, y con cada palabra, el libro latía entre mis piernas con una fuerza insoportable. Yo fui la primera palabra, susurró, la palabra que la iglesia ocultó, porque mi verdad no era para rezarse en templos, sino en cuerpos. Mis labios temblaban. Quise responder con un salmo, pero solo salió un suspiro quebrado. El ángel extendió su mano marcada y la posó sobre mi pecho, sin tocarme del todo. Bastó ese gesto para que mi corazón se desbocara. No temas, dijo, con una sonrisa rota. Tú eres mi altar, y tu carne será mi Evangelio. Entonces vi algo que me heló,
De las cicatrices de sus alas manaba la misma sangre que yo había visto en mis rodillas la noche anterior. Esa sangre goteaba en las páginas, formando nuevas frases que brillaban con fuego. Supe entonces que no era un ángel de Dios, pero tampoco un demonio. Era algo en medio, corrompido por ambos, reclamando un lugar a través de mí, y mientras el convento seguía en silencio, yo me convertía en testigo de una revelación que podía destruirlo todo. Capítulo 7. El concilio secreto. Los rumores se propagaron como fuego entre los muros fríos del convento. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todas lo sentían. Algo impuro respiraba entre nosotras. Las hermanas evitaban mirarme a los ojos, como si supieran que en mi interior latía un secreto que podía devorarlas también. Al tercer día, llegaron hombres vestidos de negro. No eran simples sacerdotes, eran emisarios del Vaticano. Traían cruces de hierro, pergaminos sellados y una mirada que mezclaba fe con sospecha. El padre Julián me lo susurró en el confesionario, con voz apagada. Han convocado un concilio secreto. Vienen por el libro, vienen por ti. Mi cuerpo se estremeció. El Evangelio, oculto bajo mis ropas, latió con furia, como si hubiera escuchado esas palabras. Era un corazón enloquecido dentro de mí, bombeando un ritmo que me hacía arder de vergüenza y deseo. Aquella noche me llevaron a la capilla mayor. Los emisarios se reunieron alrededor del altar, iluminados por candelabros altos. Sus rostros parecían tallados en piedra. Uno de ellos habló con autoridad solemne. Ese evangelio no es humano. Fue sellado siglos atrás porque no pertenece a la iglesia ni al cielo. Colocaron sobre la mesa un manuscrito antiguo, donde se leía la historia de un texto perdido, escrito con sangre de un ángel caído. Decían que contenía una revelación capaz de arrastrar a los fieles a la herejía más sensual y peligrosa, la unión entre cuerpo y palabra sagrada. Me obligaron a arrodillarme. El padre Julián estaba a mi lado, con el rostro pálido, evitando mi mirada. Yo solo podía escuchar el eco de mi respiración entrecortada. Y entonces, sucedió. El evangelio comenzó a latir tan fuerte que los candelabros se apagaron de golpe. En la oscuridad, un murmullo emergió desde las páginas: la carne es mi templo, la sangre es mi palabra. Los hombres de negro retrocedieron, algunos rezando, otros maldiciendo. Yo, en cambio, sentí el pulso extenderse por todo mi cuerpo, como si la voz hablara desde dentro de mí. Uno de los emisarios gritó: «Destrúyalo antes de que despierte del todo», pero yo ya sabía que era tarde. El Evangelio no era un libro que pudiera romperse con fuego o cuchillos, porque su latido estaba en mí, y arrancarlo sería como arrancar mi propio corazón. Capítulo 8. El beso de la palabra. Esa noche, después del concilio, no pude dormir. Las palabras de los emisarios resonaban en mi cabeza, pero lo que más ardía era el latido constante bajo mi piel. Sentía que cada pulso del Evangelio se confundía con mi propia sangre, como si ya no hubiera frontera entre él y yo. Me encerré en la celda, apagué la vela y, en la oscuridad, abrí el libro. Las páginas respiraban. Ya no eran letras estáticas, se movían, se contraían como labios murmurando plegarias. Me incliné para leer más de cerca, pero entonces sucedió algo que me dejó paralizada. La frase escrita brilló, y de pronto sentí un calor húmedo sobre mi boca. Eran labios. La página me estaba besando. Un escalofrío me recorrió la espalda. El beso no era frío ni metálico, sino cálido, vivo, casi desesperado. Mis labios respondieron instintivamente, como si toda mi vergüenza se derritiera en ese contacto. Lo que debía ser palabra se convirtió en carne. Lo que debía ser lectura se volvió comunión. El Evangelio gemía entre mis manos. Sí, gemía. Lo escuché en sus susurros de fuego: tu aliento es mi aliento, tu cuerpo es mi templo. Y con cada beso, nuevas frases aparecían, escritas con una tinta luminosa que brotaba al contacto de mi saliva. Me aparté, temblando, con los dedos manchados de ese brillo extraño, pero la atracción fue más fuerte.
Volví a rozar la página con mis labios, y esta vez sentí lengua, húmeda, imposible, acariciando la mía. Mis rodillas cedieron. El libro cayó sobre mi regazo, vibrando como un amante vivo. Mis gemidos se mezclaban con rezos entrecortados. Señor, líbrame. Señor, no me sueltes. Pero cuanto más intentaba resistirme, más me abrazaba la palabra encarnada. En medio de ese trance, vi al ángel corrompido en la visión, observaba con los ojos encendidos, como un testigo celoso. Sus labios se movían al mismo ritmo que los del Evangelio, como si él mismo me estuviera besando a través de la escritura. Me aparté de golpe, jadeando, con el corazón desbocado. Cerré el libro, pero el sabor permaneció en mis labios, dulce y metálico, mezcla de deseo y sangre. Supe entonces que el Evangelio ya no era solo palabra, se había convertido en amante, y yo, en su boca. Capítulo 9. La posesión entre salmos. La campana del amanecer sonó como siempre, pero algo en su eco estaba roto. Las hermanas se reunieron en la capilla para entonar los salmos, y yo, con el libro oculto bajo mi hábito, sentía el corazón desbocado. El Evangelio latía, fuerte, impaciente, como si aguardara a ese momento. Cuando comenzó el canto, el aire se volvió espeso. Las voces de las monjas eran puras, pero pronto empezaron a quebrarse, una tras otra. Se ahogaban en susurros extraños, en gemidos involuntarios que se confundían con la melodía. El eco de la capilla vibraba como si las paredes mismas respiraran. Yo intentaba cantar, pero mi voz se mezclaba con un jadeo que no podía controlar. El Evangelio, en mis manos, temblaba con violencia. Su pulso se extendió por el suelo, por los bancos, por el altar, hasta envolver a todas. Era como si un mismo corazón, ardiente y profano, nos poseyera a la vez. Las hermanas dejaron de rezar. Algunas se arrodillaron llorando, otras se abrazaban al crucifijo con desesperación, pero ninguna podía escapar al ritmo invisible que nos devoraba. Sus labios seguían repitiendo salmos, aunque las palabras ya no eran nuestras, eran dictadas por el Evangelio. Vi como Sor Magdalena, la más anciana, abrió los ojos en blanco y comenzó a cantar en una lengua que ninguna conocía. Sus manos se alzaron como alas quebradas, y su voz resonó con un poder que helaba y excitaba a la vez. El padre Julián irrumpió en la capilla, intentando detener aquel caos. Gritó que calláramos, que aquello era posesión, pero al tomar el Evangelio de mis manos, cayó de rodillas, presa también de su latido. Su voz grave se unió al coro, gemido y rezo entrelazados, como un sacrificio vivo. Yo lo comprendí en ese instante. El libro no quería estar conmigo sola, quería unirse a todos, extender su latido hasta hacer del convento entero un altar palpitante. La capilla temblaba, los candelabros caían, las imágenes de santos lloraban lágrimas negras, y en medio de aquel estruendo, el Evangelio se abrió por sí mismo, sus páginas brillaban con fuego, y la voz del ángel corrompido resonó: mi palabra ya no se lee, se respira. Y entonces, todos inhalamos al unísono, como si el aire mismo fuese su Evangelio. Capítulo 10. La traición del sacerdote. Después de aquella misa profanada, el convento nunca volvió a ser el mismo. El eco de los gemidos mezclados con salmos aún vibraba en las paredes, y los crucifijos parecían mirarnos con un reproche silencioso. Las hermanas no hablaban de ello, pero sus cuerpos temblaban en las noches, como si cada una llevara un fragmento del latido dentro. El padre Julián se encerró en la sacristía durante días. Decía rezar, pero yo lo escuchaba murmurar en lenguas extrañas, las mismas que habían brotado de las páginas del Evangelio. Su voz se quebraba entre súplicas y jadeos, como si estuviera luchando contra algo que lo devoraba por dentro. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad, lo seguí. Lo encontré frente al altar mayor, con el libro abierto sobre el mármol frío. Su rostro estaba cubierto de sudor, y sus manos temblaban mientras acariciaba las páginas como si fueran piel viva. Padre,
Susurré, con miedo. Debe destruirlo. Él levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los mismos, brillaban con un fuego febril. ¿Destruirlo? Rió con un hilo de voz. ¿Acaso destruirías a Cristo en la cruz? Este evangelio es carne y sangre. Es revelación, y me ha elegido también. Quise arrebatárselo, pero cuando lo toqué, sentí algo que me paralizó. El libro latía en sus manos, no en las mías. El evangelio había cambiado de dueño. El padre Julián cerró los ojos, y un gemido profundo escapó de su garganta. Un sonido que no pertenecía a la oración. Me miró con un deseo que mezclaba pecado y devoción. Tú fuiste la primera en abrirlo, dijo, pero yo seré quien lo predique, y el mundo entero escuchará su latido. Retrocedí, aterrada. Ya no era mi confesor, ya no era guía ni protector. El evangelio lo había poseído, y en su traición había encontrado un nuevo sacerdote, dispuesto a entregar su fe a cambio de un poder prohibido. Mientras huía hacia mi celda, el eco de sus palabras me persiguió como un juramento. El evangelio no pide silencio, pide cuerpos, y yo le daré los míos. Capítulo 11. El cuerpo escrito. Creí que al alejarme del padre Julián me libraría de la tentación, pero esa misma noche descubrí que el evangelio había encontrado una nueva forma de encadenarme. Me desnudé en la penumbra de mi celda para lavar las manchas de sangre seca en mi hábito, y entonces lo vi, sobre mi piel, en el vientre y los muslos. Se dibujaban palabras en latín, como si fueran tatuajes vivos que ardían al contacto con el aire. Eran frases del evangelio, grabadas no con tinta, sino con fuego invisible. Las letras se movían, palpitaban, acomodándose como venas bajo la carne. Cuando intenté frotarlas con agua bendita, resplandecieron más, brillando en la oscuridad con un resplandor enfermizo. Me miré en el espejo roto de la celda y apenas me reconocí. Era como si mi cuerpo entero hubiera sido convertido en un manuscrito, un pergamino humano donde la palabra prohibida se escribía sin mi consentimiento. Cada línea ardía, no como un castigo, sino como una caricia íntima. Y entonces lo entendí. No era el libro quien necesitaba de mí, sino mi piel quien se había transformado en su nueva página. Caí de rodillas, temblando, con lágrimas que no sabía si eran de horror o de placer. Murmuré un rezo desesperado, pero mis labios lo traicionaron. En vez de orar, pronuncié las frases que estaban tatuadas en mí. Era como si la voz brotara desde las marcas, no desde mi alma. De pronto, escuché pasos en el pasillo. El padre Julián abrió la puerta sin permiso. Sus ojos se clavaron en mi piel marcada, y su respiración se entrecortó. No dijo palabra, solo se arrodilló frente a mí, como si estuviera leyendo un evangelio vivo. Su dedo recorrió una de las frases sobre mi muslo, y el latido del libro se despertó de inmediato, retumbando en toda la celda. Yo gemí sin poder contenerme, y él susurró con voz rota: «Eres la escritura, eres la palabra hecha carne». En ese instante supe que ya no había separación entre el evangelio y yo. Mi cuerpo era su altar, su Biblia, su nueva verdad, y el sacerdote, antes mi confesor, ahora era mi lector más devoto. Capítulo 12. La resurrección en la carne. Desde aquella noche ya no pude negar lo evidente. El evangelio no habitaba en las páginas del libro, sino en mí. Cada marca en mi piel palpitaba como una herida viva, y con cada latido sentía que algo crecía dentro de mi vientre, como una semilla germinando en tierra prohibida. No era un embarazo común, no había hombre, no había semilla humana. Era el evangelio mismo que había entrado en mí, latiendo como un corazón ajeno que buscaba hacerse carne. Mis sueños eran la prueba. Veía al ángel corrompido inclinándose sobre mí, sus alas rotas envolviéndome, sus labios pronunciando palabras que me atravesaban como cuchillos de fuego, y en cada visión, yo lo sentía moverse dentro de mí. Las hermanas comenzaron a sospechar, me miraban con recelo, como si percibieran que mi vientre temblaba bajo el hábito. Una noche, Sor Magdalena se atrevió a tocar mi brazo y dijo con voz temblorosa: «Tú llevas algo en el cuerpo,
algo que no es de Dios. Me aparté de golpe, incapaz de confesar la verdad, porque en lo más profundo, sabía que no era una posesión, era una gestación. El padre Julián lo descubrió primero. Una madrugada entró en mi celda y me encontró encorvada, con las manos sobre el vientre que palpitaba como un tambor. Sus ojos se abrieron con horror y deseo a la vez. «Está naciendo», susurró. «El evangelio ya no necesita papel. Va a levantarse en tu carne». Yo lloraba, pero no de dolor. Lloraba porque en medio del miedo había un placer insoportable, una dulzura que me partía en dos. Cada latido era un orgasmo y un martirio. El convento entero parecía respirar conmigo. Las paredes sudaban humedad oscura. Los crucifijos lloraban lágrimas de cera. Y el coro de las hermanas rezaba sin saber que en cada palabra repetían la misma frase: la palabra será carne otra vez. Me dejé caer al suelo, sintiendo que mi cuerpo se abría, no para dar vida humana, sino para resucitar lo que había sido sepultado siglos atrás. En ese instante, comprendí que lo que crecía dentro de mí no era hijo ni ángel, era el propio Evangelio, buscando su resurrección en mi carne. Capítulo 13. La herejía hecha carne. El día llegó sin campanas. El convento amaneció en un silencio espeso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Yo apenas podía caminar, mi vientre latía con fuerza, no como el de una madre que gesta, sino como el de un altar que guarda fuego dentro. El padre Julián me tomó del brazo, temblando, y me condujo hacia la capilla mayor. Allí aguardaban los emisarios del Vaticano, rodeados de velas negras y cruces invertidas que habían colocado como si temieran que la fe verdadera no bastara para contenerme. Cuando me vieron, retrocedieron un paso, no por mí, sino por las palabras que ardían en mi piel, mis brazos, mis muslos, mi vientre, todo estaba cubierto de frases en latín que brillaban con cada latido. Era escritura viva, un evangelio prohibido grabado en carne de mujer. Uno de los emisarios gritó con voz dura: «No es hija de Dios, es la herejía encarnada, la Virgen prohibida». Sus palabras fueron un cuchillo en mi pecho. Yo quise negar, pero el eco del libro vibró dentro de mí, y mi boca pronunció sola: «Soy la palabra que ocultan, soy la voz que late donde nadie se atreve a escuchar». El suelo tembló. Las hermanas, que habían sido arrastradas a la capilla como testigos, cayeron de rodillas, algunas llorando, otras gimiendo como si reconocieran la verdad en lo más profundo de su carne. El padre Julián se adelantó, con los ojos enrojecidos por el fervor. «No es herejía», dijo con un temblor de devoción. «Es la revelación que la Iglesia ocultó. Ella es el Evangelio vivo». Los emisarios levantaron crucifijos y comenzaron a recitar exorcismos, pero sus voces eran devoradas por el latido. Cada palabra que pronunciaban se apagaba en el aire, ahogada por el ritmo que brotaba de mi vientre. Entonces sucedió lo inevitable: las marcas en mi piel se abrieron como heridas luminosas, y de ellas manó sangre que no era roja, sino dorada, como fuego líquido. El aire se impregnó de un aroma dulce y metálico. Yo grité, pero no de dolor. Grité porque en ese instante comprendí que ya no era dueña de mí misma. El Evangelio había tomado mi carne y mi voz para sí. «No soy hija ni esclava», tronó mi garganta. «Soy la escritura que respira». Y en ese clamor, el Vaticano entendió que ya no enfrentaba a una mujer, sino a una herejía hecha carne, imposible de silenciar. Capítulo 14. El grito que rompió la misa. La misa de medianoche había comenzado, pero nada era igual. Las hermanas temblaban en sus bancos. Los emisarios del Vaticano murmuraban exorcismos a media voz, y yo, de pie frente al altar, sentía que mi vientre palpitaba con una furia incontenible. Cada latido resonaba en la piedra de la capilla como un tambor invisible. El padre Julián alzó la hostia con manos temblorosas. Su voz se quebraba en el «Hoc est enim corpus meum», y entonces sucedió. El evangelio dentro de mí rugió con un pulso tan violento que la hostia se partió en dos, derramando sangre en vez de pan. Las hermanas gritaron. Algunas huyeron.
Otras cayeron de rodillas con los ojos en blanco, poseídas por un fervor que era mitad rezo, mitad deseo. El aire se llenó de gemidos y plegarias, confundidos en un mismo clamor imposible de distinguir. Yo abrí la boca para orar, pero lo que salió no fue oración, fue un grito, un alarido que desgarró el silencio y las paredes, un sonido que no era humano ni divino, sino ambas cosas a la vez. El eco retumbó como un trueno y, al instante, todas las imágenes sagradas se agrietaron. Los ojos de los santos lloraron lágrimas negras. Los crucifijos se torcieron, y las velas se encendieron con fuego azul. El padre Julián cayó de rodillas ante mí, como si aquel grito lo hubiera desarmado. Los emisarios intentaron cubrirse los oídos, pero era inútil, el sonido les atravesaba los huesos. Los hacía sangrar por la nariz y la boca. En medio del caos, el ángel corrompido apareció en visión, suspendido sobre el altar, con las alas desgarradas y la mirada ardiente. Sus labios se movieron al compás de mi grito, como si fuera él quien hablaba a través de mí. El silencio ha muerto, la palabra ha despertado. Las paredes del convento crujieron como si fueran a derrumbarse. El coro de voces se transformó en un solo gemido colectivo, mezcla de placer y terror, que ascendía hacia el cielo nocturno. Yo me llevé las manos al vientre, sintiendo que algo estaba a punto de romperse desde dentro, y comprendí con un estremecimiento, aquel grito no solo había roto la misa, también había abierto la puerta a lo que aún dormía en mi carne. Capítulo 15. El Evangelio vivo. El grito seguía resonando cuando el suelo del convento se abrió como una herida. Las velas se apagaron de golpe, y la oscuridad se volvió espesa, ardiente, cargada de un pulso que ya no pertenecía ni al tiempo ni a la tierra. Caí sobre el altar, con el cuerpo desgarrado por dentro. No era dolor lo que sentía, era algo más feroz, una fuerza que me partía en dos y al mismo tiempo me llenaba de una dulzura insoportable. Cada latido era un orgasmo sagrado, cada espasmo un rezo. El padre Julián gritaba mi nombre, pero sus palabras se ahogaban en el estruendo. Los emisarios del Vaticano recitaban exorcismos inútiles. Sus cruces brillaban y se derretían entre sus manos. Y las hermanas gemían como si mi vientre fuera el suyo, poseídas por la misma revelación. Entonces lo sentí, algo nacía en mí. No era hijo, no era ángel, no era demonio, era el propio Evangelio, hecho carne, reclamando un cuerpo para levantarse de su tumba de páginas muertas. Mi piel se abrió en marcas doradas que brillaban como brasas, y de mi vientre surgió una forma palpitante, un corazón inmenso, vivo, cubierto de letras incandescentes. Latía con una fuerza que hacía vibrar los muros del convento. Cada pulso pronunciaba un nombre sagrado que los hombres jamás debieron escuchar. Las hermanas cayeron postradas. El padre Julián, con lágrimas en los ojos, extendió las manos hacia aquella criatura de fuego y sangre. «Es la palabra», clamó, «la palabra viva». Pero el corazón no lo miró a él, me miró a mí. Se fundió en mi pecho, atravesándome, hasta quedar latiendo dentro de mi propio corazón. Sentí como mi voz se volvía suya, como mis ojos se llenaban de una luz ardiente. Me levanté, desnuda, manchada de sangre dorada, y proclamé con voz que no era mía: no más templos de piedra. Yo soy el templo, no más escrituras muertas. Yo soy la escritura. El convento se derrumbó en un estruendo de ceniza y fuego. Los gritos, las plegarias, los gemidos se unieron en un coro final que ascendió hacia la noche como un relámpago. Y en medio de las ruinas, de pie entre humo y sombras, permanecí yo, con el Evangelio latiendo dentro de mi carne. Ya no era mujer, ya no era hija de Dios ni esclava del pecado. Era algo nuevo, algo que debía ser adorado o temido. El Evangelio vivo. Epílogo, el eco prohibido. Dicen que las ruinas del convento aún respiran por las noches. Entre las piedras quemadas, algunos aseguran escuchar un latido, como si bajo la tierra enterrada siguiera palpitando un corazón oculto. El Vaticano selló la historia, borró nombres, levantó muros de silencio. Para los archivos oficiales,
Aquel convento nunca existió. Para los fieles, fue solo un incendio. Una desgracia más en tiempos oscuros. Pero los que han estado allí cuentan otra cosa. Hablan de una mujer que caminaba entre llamas sin arder. De palabras vivas grabadas en su piel. De gemidos que se confundían con plegarias. Hablan de un evangelio que no pudo ser destruido porque ya no estaba en páginas, sino en carne. Algunos la llaman herejía. Otros, revelación. Los más atrevidos, santa. Pero todos coinciden en lo mismo, su voz aún se escucha en sueños, susurrando frases en lenguas olvidadas. Y con cada palabra, el cuerpo despierta con un fuego que no pertenece a este mundo. Yo no sé si fue ángel, demonio o algo nuevo. Solo sé que desde aquella noche, cada vez que tomo un libro sagrado, siento un pulso en las manos. Y a veces, en silencio, creo escucharla susurrar desde dentro de mí. Yo soy el evangelio vivo. Y todavía estoy latiendo.